Queridos amigos, bienvenidos una vez más a este espacio de Un Café Espiritual. Gracias a la producción de los amigos de Redes del Evangelio, Un Anuncio Sin Fin, que hacen posible que nosotros cada semana podamos llegar a ustedes en este espacio que no es otra cosa sino una breve conversación en la fe, en la amistad, pero también en la simplicidad, en el que queremos compartir no solamente la fe, sino también la experiencia de la fraternidad y de la vida de la Iglesia. Hoy quiero darle la bienvenida a un hermano sacerdote. Él es también un sacerdote de la Arquidiócesis de Medellín, tiene ya 5 años de ordenado, ¿verdad? Y es el padre Alejandro Morales. Padre Alejandro, un saludo muy especial para ti. Hola Diego, pues me alegra mucho estar con ustedes el día de hoy. Yo sé que es un espacio muy fraterno y sobre todo que será un momento muy agradable para que podamos conversar sobre lo que el mismo Espíritu vaya suscitando en cada uno de nosotros. Qué bonito, hermano. Alejandro, padre Alejandro, antes de que hablemos del tema del que hoy vamos a compartir, yo quisiera que le contaras a las personas que nos siguen a través de las redes sociales quién eres tú, que nos hables un poquito de tu vida, de tu vocación, de tu ministerio pastoral. Bueno, yo soy el padre Alejandro Morales, como ya el padre Diego lo dijo. Estoy próximo a cumplir 5 años de ordenado y soy de aquí, de la Arquidiócesis de Medellín. Antes de entrar al seminario tuve la oportunidad de haber trabajado un poco, estudié redes de computadores, trabajé en UNE y estando pues allá en la empresa renuncié pues como para entrar al seminario. Actualmente soy el vicario parroquial de la parroquia La Sagrada Familia y también acompaño una experiencia muy bonita en nuestra arquidiócesis que son las pequeñas comunidades SER. Allí he estado trabajando desde que me ordené y pues tratando de acompañar a todas estas personas que buscan formar pequeña comunidad, que buscan hacer familia y sobre todo que buscan dar un paso más allá de simplemente de asistir a la Eucaristía, de vivir una fe de parroquia, de algo más espontáneo, sino algo más comprometido. Eso es más o menos lo que hago actualmente y además pues del trabajo parroquial, que hay bastante que hacer allá en mi parroquia. Bonito, pues mira, yo tengo como una ambición y creo que como este programa pasa a través de las redes sociales del sexto continente, que es el continente digital, a lo mejor algún día esto que estamos conversando tú y yo, Alejandro, lo van a ver personas que no son de Medellín. Entonces quisiera hacer como varias aclaraciones. La parroquia de la Sagrada Familia queda aquí en la ciudad de Medellín y las pequeñas comunidades SER son comunidades eclesiales por el reino de Dios, que es una experiencia muy bonita que nuestro arzobispo hace ya varios años, algunas décadas ha tenido y que se ha vuelto en un movimiento muy fuerte del Espíritu Santo aquí en nuestra ciudad y en otros lugares también de la iglesia. Padre Alejandro, quiero invitarte, bueno, primero que todo a compartir un café, es precisamente para lo que quisimos invitarte en esta noche, es más, por tu salud y por tu ministerio sacerdotal, hermano. El documento de Santo Domingo que se celebró, digamos, la Conferencia Episcopal Latinoamericana celebró la Conferencia de Santo Domingo en el año en que se cumplían los 500 años de la conquista del continente americano y de su evangelización. En él se habla mucho de una nueva evangelización, con nuevos métodos, con un nuevo ardor, pero siempre conservando el mismo amor por el Evangelio de Cristo. A nosotros dos nos tocó, y les comparto a todos, durante el tiempo de la pandemia del COVID, una experiencia que fue muy bonita, pero que también para nosotros fue muy desafiante. Lo digo por lo menos para mí, porque nos correspondía, por encargo del señor arzobispo, ir a celebrar la misa en un canal de televisión, algo que yo personalmente nunca había hecho, tampoco tú lo habías hecho, y fue como una experiencia de aprender mucho, sobre todo de aprender a celebrar la misa solos en el lugar donde estábamos, pero acompañados por miles de personas que nos veían en la televisión. Y a mí particularmente, toda esa experiencia me hablaba de la necesidad de evangelizar de una manera diferente. En el tiempo de la pandemia, pues las parroquias estaban cerradas, no había la posibilidad de tener grupos, de tener a la gente sentada en las bancas, entonces todos abrimos como la puerta a otras experiencias. Cuéntanos, Alejandro, ¿cómo fue tu experiencia de eso que viviste en la Eucaristía a través de la televisión?
Bueno, lo primero es que para mí es muy retador porque cuando nosotros estábamos realizando pues, la Eucaristía a través de las redes sociales, estábamos hablándole a una cámara, hablándole a un celular, que no estamos acostumbrados a eso porque pues nosotros todo el tiempo hemos tenido una asamblea a la cual dirigirnos. No es que no la haya, porque era una asamblea virtual. Sabíamos que cada uno de ustedes estaban allá desde sus casas viéndonos, participando. Algunas personas realizaban todos los gestos de la Eucaristía desde el hogar. Pero era todo un reto porque era tratar de comprender lo que la gente estaba viviendo desde su hogar para nosotros poder realmente celebrarlo con la misma pasión y con la misma entrega que los veníamos haciendo. Bueno, para mí fue muy particular porque yo me ordené en el año 2019 y a nosotros nos encierran en el año 2020, es decir, 3, 4 meses después de yo haberme ordenado. Entonces, incluso mi primera Semana Santa fue ante una cámara con mi párroco y escasamente 1 o 2 personas más que nos pudieron haber ayudado en ese momento. Entonces, es una situación retadora, pero es muy bonita porque yo creo que es como la experiencia que en ese momento se tiene de la verdadera fidelidad. Sabemos que si esto hubiera ocurrido en otra época, pues nosotros no hubiéramos podido mantener viva la fe de tantas personas, o por lo menos de la manera que lo hicimos. Pero en esta situación, yo creo que lo más bonito de todo es ver, digámoslo así, como la gente hacía ese, por decirlo así, ese feedback. La gente decía, padre, lo estamos viendo, comentaban, gracias por su Eucaristía, por la humilía, las intenciones que iban colocando. Y eso es lo que nos permitía a nosotros como saber que detrás de eso había algo. En mi parroquia, en Semana Santa, pues igualmente se sacaron pues como el signo de las velas que se sacan el Jueves Santo o en Pascua, que es como el velón familiar que se hace acá en Medellín, de pronto las personas que no estén o no conocen, no tienen esa tradición en su diócesis. Y en nuestra parroquia lo que hicimos es que cada veloncito lo colocamos en las bancas y pusimos pues como la cámara dirigida hacia allá, como significando que realmente ustedes estaban con nosotros. Y es muy bonito porque sabíamos que cada luz representaba o una persona o una familia. Y eso nos permitía a nosotros saber que realmente detrás de esas cámaras y de esas grabaciones habían nombres, habían personas, habían rostros que aunque nosotros no los viéramos, estaban con nosotros y hizo que la experiencia fuera realmente muy interesante. Y me acuerdo mucho que en esa temporada de Eucaristías a través de la televisión, en el segundo año, porque el primer año fue ya, pues comenzamos la experiencia de la misa televisada ya muy cerca de la Semana Santa, pero en el segundo año, que fue también un año fuerte de pandemia con muchas restricciones, a vos te tocó celebrar el miércoles de ceniza a través de la misa en televisión, que de hecho lo hiciste muy bonito porque fue algo muy experiencial, muy vivo, pero además de proponer la liturgia del miércoles de ceniza para la asamblea invisible, para la que estaba en sus casas viendo la televisión, también pudiste, por lo menos en ese primer año de ministerio, bueno, sí, en ese segundo año pensaría yo más bien de ministerio, de acompañar a las personas del canal, que fueron gente muy expuesta. De hecho, nos tocó un tiempo en el que todos los funcionarios del canal estuvieron con COVID, pero había como un alimento espiritual que gracias a Dios nosotros podíamos llevar. Fue una experiencia también muy, muy al límite de lo que estamos preparados para vivir. Sobre todo porque pues uno nunca se debe imaginar llegar a un canal a confesar, acompañar en la dirección espiritual a algunas personas, porque uno creería que en estos lugares las personas no tienen la fe que de pronto pudiéramos encontrar en una parroquia. Pero yo creo que algo que me pareció a mí muy interesante en ese momento, bueno, y es también con respecto al tema que estamos hablando, ¿cierto? Y es las nuevas formas de descubrir el Evangelio. Pues una de las cosas que nosotros tenemos muy claro como sacerdotes es que el Evangelio siempre es el mismo, pero aunque sea el mismo, siempre es vigente, siempre se renueva, siempre se está adaptando a las nuevas generaciones. Y
a propósito del COVID y a propósito también pues de lo que hemos vivido durante todo este tiempo, es las formas nuevas en las que van apareciendo el Evangelio para cada uno de nosotros. Hay algo muy interesante y es como el Evangelio se va redescubriendo a medida que nosotros vamos avanzando y que van avanzando las nuevas generaciones. Por ejemplo, tanto en el COVID sucedió algo muy interesante y es que la gente tenían esquemas para realizar en sus hogares para vivir determinadas celebraciones, como una forma de liturgia de la palabra, algo que es muy asequible a los laicos. Pero si nosotros nos ponemos a ver en el tema de la evangelización, podemos ir viendo cómo cada generación va redescubriendo diferentes cosas y que nos va mostrando realmente el papel de Jesús y el papel de la palabra en lo que nosotros vivimos. Por ejemplo, actualmente, bueno, desde un tiempo para acá, hubo algo muy interesante que se empezó a analizar, creo que tú también lo viste cuando estudiábamos teología, algo tan sencillo como las cenas de Jesús, o los lugares donde Él comía y lo que sucedía en torno a la mesa. Y cómo en una teología se empezó a hablar de eso, porque es un lugar que nos congrega a cada uno de nosotros. Ahora en día se habla mucho del tema de la inclusión, y es muy interesante porque hay formas de inclusión que son una necesidad. Por ejemplo, la inclusión del discapacitado es una gran necesidad en nuestra sociedad. Y es muy interesante cómo el Evangelio le habla a eso. Y cuando nosotros redescubrimos el Evangelio, que ha sido el mismo siempre, pero que somos capaces de leerlo con los hechos actuales, vemos eso que llamamos nueva evangelización. Y cómo ahora nosotros tenemos la capacidad de apuntar a algo y entender que el Evangelio tiene la capacidad de hablarle a las generaciones y a los problemas de la actualidad. Solamente que nosotros hemos querido creer que el Evangelio se ha envejecido, se ha llenado de polvo en una estantería, pero es porque muchas veces no descubrimos realmente la novedad de Jesús. Es un evangelio que es siempre actual, pero que hay que ponerlo en el contexto donde se necesita, ¿cierto? A veces nos quedamos pensando que hay experiencias pastorales que hace 60, 70, 100 años, 200 años funcionaron perfectamente y creemos que todavía esas experiencias pastorales pueden ser incluidas y pueden ser tenidas en cuenta, y ciertamente pueden serlo, pero no pueden ser la absoluta totalidad de la pastoral, sino que hay que buscar otras maneras de que el Evangelio siga resonando en la actualidad, que es más o menos lo que estás pretendiendo decir. Yo pienso que es como la necesidad de abrirle el cajón al Evangelio para que, como acabaste de decir, que no corra el peligro de empolvarse en la estantería, sino que se actualice permanentemente para nuestra iglesia, para mí mismo, para mi comunidad. Padre Alejandro, ¿cuál crees tú que sería como el reto de nuestro tiempo, de nuestra iglesia, de cada parroquia para poder actualizar la pastoral, para poder hacer una pastoral renovada? Yo pienso que el reto de cada generación siempre será la fidelidad, ¿cierto? La fidelidad a poder permanecer unido a esas palabras que Jesús nos enseñó y que el Señor reveló y que se convirtió en texto, ¿cierto? Que llamamos la Sagrada Escritura. Pero yo pienso que el reto actual es la apertura. ¿Por qué? Hay algo que a mí me parece muy curioso y lo voy a hablar en el tema de la comunicación a propósito de lo que estamos haciendo. En el siglo donde tenemos más formas de comunicarnos, la gente se comunica peor o se comunica menos. De hecho, uno de los problemas más grandes que seguro a ti también te ha tocado es que el gran problema de las parejas es la mala comunicación. Entonces tenemos celulares, nos podemos hacer videollamadas, mensajes, todo, pero no nos sabemos comunicar, no nos comunicamos adecuadamente. Entonces, eso mismo nos puede pasar también con el Evangelio. Es que nosotros tenemos que tener una actitud de apertura. En el momento donde más tenemos acceso a la información, es que es donde ahora menos podemos utilizarla o menos la aplicamos. Es lo que pasa ahora con las IAs.
Tenemos tantas inteligencias artificiales que hacen tantas cosas por nosotros ahora, que entonces la información no nos interesa utilizarla, o simplemente le preguntamos incluso ya con el celular, yo a veces me pego unas conversadas con mi celular Digo, investigando. como mi tía haciendo sopas de letra, haciendo crucigramas, que recorta la página del crucigrama del periódico, porque eso es un ejercicio mental y uno tiene que mantener siempre pues la mente pensando, pero entonces llega y dice, país latinoamericano que empieza por B. En B, ¿cuál será el país latinoamericano que empieza por B? Brasil, no, tiene más letra. Entonces coge el celular y dice, país latinoamericano que empieza por B. Claro, Bolivia, y lo pone ahí. Y ella se esfuerza mucho haciendo el crucigrama. Exacto, entonces nos pasa lo mismo que pasa con lo de las IAs. Tenemos demasiada información que es tanta que parece que se vuelve innecesaria porque ya tenemos un montón de cosas que hacen todo por nosotros. Entonces, uno de los grandes retos es la apertura. Al creernos una generación abierta a todo, a lo moderno, a lo nuevo, a lo que ahora se está dando, terminamos como cerrándonos a cosas como el Evangelio, como la palabra de Dios, como lo que nos dice el Señor. Entonces tenemos muchas voces que nos hablan y nos hacemos llamar la generación de la apertura, de la inclusión, pero cuando llega lo tradicional o lo que ha sido constante, no hay apertura para eso, porque como siempre ha estado, entonces ya no entra. Entonces decimos ser abiertos y terminamos es todo lo contrario. Y mira que a propósito de esto que estás diciendo, padre, hay como una especie de tendencia a creer que todo lo debemos conocer y que todo lo debemos saber, y precisamente pues en la gran apertura a la información que nosotros tenemos, todo ya se convirtió en algo que debemos saber. Pero yo pienso, y es como mi aporte a lo que estás diciendo, que tal vez el reto que nosotros tenemos es el reto de no aprendernos el Evangelio, ya nos lo sabemos de memoria. De hecho, casi todos los cristianos podemos recitar pasajes de memoria, puede que no con las palabras textuales, pero sí con el contenido completo. No se trata de saberse el Evangelio, sino de aplicarlo, de vivirlo, de repetirlo, de que sea norma de vida para nosotros, pero no norma de aprendizaje, sino norma de vida. Es como lo que yo pienso que, a la luz de lo que decías, también se debería convertir para nosotros en un desafío. Claro, y no es solo eso, sino como tener la capacidad de ir un poco más allá, ¿cierto? Y como lo dices tú, es no solamente saberlo, sino vivirlo. A mí siempre me ha llamado mucho la atención con el sentido del gusto, que siempre cuando nosotros hablamos de la contemplación no se equipara al sentido del oír o del ver, sino del degustar. Cuando yo contemplo, lo que yo estoy haciendo es que yo estoy degustando la presencia de Dios. Pero cuando yo no tengo la capacidad de abrirme, de tener apertura a esto, que es la experiencia de Dios, yo no voy a tener la capacidad de realmente degustar un poco lo que Dios quiere hacer en mí, lo que Él tiene para proponerme, ¿cierto? Por eso la fidelidad siempre será un reto, porque cuando tenemos tantas opciones y tenemos tantas cosas que a nosotros nos hablan y nos dicen y tanta información, entonces terminamos desviándonos de lo que realmente es lo fundamental y lo esencial. Y cuando yo me remito realmente a lo esencial, a lo fundamental, en ese momento hay paz. Hay paz porque sé que entro en mí, porque sé que me encuentro y porque sé que ahí estoy en esa presencia de Dios que tiene la capacidad de renovarme. Padre Alejandro, ya se está llegando pues el final de este programa, pero yo quisiera delante de ellos preguntarte si te podemos volver a invitar, porque llegaste como la última palabra fue paz, que yo creo que es mucho de lo que todos estamos buscando en nuestra vida, es encontrar relajación, encontrar tranquilidad, encontrar sosiego en medio de las prisas y afanes que mantenemos. Y qué bonito poder hablar más de eso, pero por ahora ya se nos acabó el tiempo. ¿Aceptas una nueva invitación? Sí, claro que sí, con todo el gusto. Es un compromiso que quedó frente a las cámaras, pero te invito a que te despidas de las personas que nos ven. Bueno, yo les agradezco a todas las personas que de pronto han sacado de su tiempo para escucharnos
o para ver este episodio que hemos querido compartir con ustedes. Es algo que nace de la espontaneidad y que nace sobre todo del deseo de que juntos podamos compartir la fe, deseándoles a todos sobre todo esa capacidad de renovar su fe, de encontrarse con el Señor y de entender que esta es la parte mejor y que tenemos que seguirla escogiendo todos los días. Yo también me despido de ustedes. Este es un café espiritual y esperamos poderlos ver de nuevo a través de este espacio la próxima semana. Recuerden que pueden seguirnos en las redes sociales como Redes del Evangelio 1 o simplemente escriban Redes del Evangelio y allí nos van a encontrar. Y si pueden, compartan esto con sus amigos, con sus familias para que nuestro mensaje del reino de Dios llegue cada día a más personas. Un abrazo para todos ustedes y que Dios los bendiga.